Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de empleo USAC, una iniciativa de la actual administración universitaria coordinada por la maestra María del Rosario Espinosa. Siguiendo nuestro lema universitario "Id y enseñad a todos", este espacio continúa consolidándose como un punto de encuentro para el desarrollo profesional de nuestra comunidad universitaria y del público en general, brindando herramientas prácticas y conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de su perfil profesional y académico. El día de hoy nos acompaña la maestra Mercedes Monterroso, profesional con experiencia en consultoría, investigación de mercado y gestión del talento humano, orientada al análisis de información y a la mejora continua de procesos organizacionales. Es ingeniera industrial en nuestra casa de estudios y cuenta una maestría en gestión industrial y una especialización en administración industrial, también acá en nuestra querida universidad. A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado en áreas de reclutamiento, capacitación, asesoría empresarial y estudios de medición organizacional. Ha participado activamente en la toma de decisiones estratégicas dentro de distintas organizaciones, cuenta con experiencia en consultoría organizacional, gestión del talento humano y servicio al cliente. Además, es catedrática de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Pablo de Guatemala, impartiendo cursos relacionados con estadística, calidad, gestión de procesos, proyectos, emprendimiento y administración de personal. Como también ha sido capacitadora en temas relacionados en liderazgo, emprendimiento, gestión empresarial y habilidades directivas. Antes de iniciar, les queremos informar que el enlace de registro para obtener su constancia de participación lo van a encontrar fijado en los comentarios durante la conferencia. Damos con la bienvenida a nuestra querida conferencista del día de hoy, la maestra Mercedes Monterroso. Buenos días, mucho gusto. ¿Qué tal están? No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias, Abigail. Bueno, pues buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Qué gusto es tener la oportunidad de poder hablar con ustedes a través de esta plataforma, ¿verdad? Agradezco muchísimo a Empleos USAC por la oportunidad de tener este espacio para conversar y pues va a ser un gusto compartir hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la mentalidad y la gestión emocional en la búsqueda laboral, ¿verdad? Y la idea de hoy es que tengamos pues un espacio para que ustedes, si tienen preguntas, las podamos resolver al final, ¿verdad? Y espero que hoy nos llevemos algo positivo de la capacitación. Entonces, sin más que agregar, vamos a empezar. Quiero empezar la capacitación con una frase que dice: hay personas extremadamente capaces que hoy creen que no son suficientes, solo porque aún no reciben una oportunidad. Y quiero que nos tomemos un par de segundos para poder analizar esta frase tan impactante, ¿verdad? Hoy en día estoy segura que todas las personas que están conectadas tienen muchísimas capacidades, muchísimos dones, muchísimas virtudes que los hacen ser especiales en diferentes ramas, ¿verdad? Seguramente hay quienes son artistas, seguramente hay quienes tienen esta facilidad de comunicación, otras personas probablemente tienen habilidad numérica, pero todos tienen ciertas capacidades que los hacen tener un gran potencial por explotar. Sin embargo, a veces estas capacidades que tenemos se nos van apagando, ¿verdad? Y no porque desaparezcan, sino porque muchas veces el no tener la oportunidad de explotarlas nos puede llegar nos puede llegar a hacer sentir como un poquito de bajón, ¿verdad? Lo importante es que siempre tengamos presente que aunque la oportunidad aún no se ha presentado, va a llegar un momento donde se presentará y vamos a tener la oportunidad de demostrar aquello que nos hace ser diferentes ante los demás, ¿verdad? Entonces,
Hoy quiero que empecemos con esto, ¿verdad? Que hay una gran capacidad dentro de cada uno de ustedes y que estoy segura llegará el momento en el que van a poder explotarlo al máximo. Si aún no se ha presentado ese momento, no pasa nada porque va a llegar, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de 3 temas en específico. Primero, el rechazo laboral y la motivación, que realmente juegan un poquito de la mano, ¿verdad? En la trayectoria de buscar trabajo. Segundo, el síndrome del impostor. Tercero, constancia y desgaste emocional. Entonces, empezando un poquito con la parte del rechazo y la motivación, quiero empezar con una pregunta, ¿sí? Quiero que me apoyen ahí participando los que están conectados. ¿Cuál ha sido la parte más difícil emocionalmente hablando de buscar trabajo? Si me pueden apoyar ahí y yo voy a ir aquí viendo sus respuestas. Ahorita vamos a dar unos segunditos para que los participantes puedan. No te escucho, Avi, ¿Me escuchas? perdón. Vamos a ver. ¿Tú sí? ¿Ahí sí me escuchas? Sí, sí Ya, me no. escuchas. Ok. Mil disculpas ahí los problemas técnicos, creo que son de mi lado. Una disculpa. Y si no, no pasa nada. Con que ustedes puedan visualizar esta pregunta, participar en el chat, em, y aquí ya las estoy recibiendo, ¿ok? Muchas gracias, Abby. Ahorita las estoy recibiendo. Dice, ¿cuál ha sido la parte más difícil emocionalmente de buscar trabajo? El ghosting. Vamos a hablar mucho del ghosting hoy. Fíjense que he tenido la oportunidad de vivir el tema del reclutamiento y de la búsqueda de trabajo desde 2 ámbitos, ¿sí? Tanto desde el ámbito como trabajadora de buscar una oportunidad, como también desde el ámbito de reclutadora, ¿verdad? Y es bien importante entender ambas vías para poder comprender que el rechazo a veces no viene por parte de la falta de capacidad de uno, ¿verdad? El ghosting es algo que se da, sí, se da, al igual que el miedo al rechazo que también nos comentan por ahí en los comentarios, pero vamos a tratar de manejarlos más adelante. Gracias por esto, me va a servir muchísimo para colocar unos ejemplos más adelante. Fíjense que para mí, las personas que están buscando trabajo son muy valientes, ¿sí? Muy valientes porque hay muchas cosas que normalmente no se dice de buscar trabajo. Y a veces cuando estamos en esta búsqueda de empleo, solo se puede llegar a escuchar algún comentario, mira, pero ya llevas bastante tiempo y no has conseguido. O a veces uno mismo se sabotea, ¿verdad? Y uno dice, ay, es que ya mandé muchísimos CVs y no me han dado la oportunidad. No sé por qué, ¿verdad? Y no, realmente es de valientes el seguir intentando. Durante esta búsqueda hay muchas situaciones que nos hacen estar en una montaña rusa de emociones a lo largo de este proceso. Voy a empezar con la ansiedad antes de las entrevistas. Muchas veces hay quienes se detienen de buscar trabajo porque les da ansiedad este proceso de entrevistarse. Y fíjense que yo les voy a decir algo, no solo ustedes están ansiosos, ¿sí? Muchas veces del otro lado puede que la persona que los vaya a reclutar sea la primera vez que va a hacer una entrevista, ¿verdad? Y a veces uno ni se imagina lo que está pasando del otro lado donde también existe esta ansiedad. Entonces, sentir ansiedad es normal, es natural, es humano, pero la ansiedad no puede ser más fuerte que el deseo a superarnos. Yo creo que todos tenemos un propósito del por qué estamos buscando empleo y ese propósito, el cumplir ese sueño, debe ser aún más grande que la parte emocional que siempre pesa un poquito, ¿verdad? Otro proceso es compararse con otros. Y fíjense que esto hoy en día es súper fuerte porque pasa en todos los ámbitos de la vida, principalmente cuando uno está tan emocionalmente atado a buscar un empleo, ¿verdad? Hoy en día las redes sociales nos facilitan mucho este tema de estarnos comparando con otros, pero caemos a lo mismo que hablábamos hace un momento, no sabemos cómo está la otra parte, ¿verdad? Entonces sí, es cierto, probablemente el proceso de alguien fue más cortito que el nuestro, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros seamos malos, que nosotros seamos peores, no, solo significa
que el proceso de la otra persona fue más lento. Y es un poco más sencillo de lo que a veces uno lo sobrepiensa, ¿verdad? Sentirse insuficiente. A veces pensamos que si no nos dieron el trabajo fue porque nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Y fíjense que no. Está más adelante, pero el dar trabajo viene acompañado de muchas decisiones que suceden al mismo tiempo, ¿ok? El tiempo en el que se presenta el trabajador a la entrevista, incluso situaciones personales que pueden llegar a estar pasando dentro de la vida del reclutador, ¿verdad? Entonces, no está linealmente comparable una cosa con otra. La suficiencia de ustedes no se compara con si tienen o no tienen trabajo, ¿verdad? Solo es una situación que están viviendo, más no los describe a ustedes como personas. Eso quiero que quede muy claro. Desmotivarse después de rechazos. Fíjense que es muy común que uno empiece con todos los ánimos del mundo, que uno empiece a buscar trabajo, que se quiera conectar todos los días, que se esté metiendo a grupos, que esté participando en ferias, que esté asistiendo a diversas actividades, pidiendo recomendaciones con amigos, con colegas. Pero después de un tiempo, esa motivación va bajando, ¿verdad? Y eso es normal, ¿sí? Eso pasa en buscar trabajo, pasa cuando uno está haciendo ejercicio, pasa cuando uno está en alguna dieta, pasa cuando uno está aprendiendo un idioma. La motivación nunca es lineal, ¿verdad? Pero la motivación, caemos a lo mismo, no, el sentirse desmotivado no debe ser un freno, ¿verdad? No debe ser un freno para continuar. Otro tema es el cansancio emocional. Como hablábamos hace un momento, la búsqueda de empleo es una montaña rusa de emociones. Entonces, obviamente, aparte de la búsqueda de empleo, hay situaciones internas que nos están generando cierto cansancio emocional, ¿verdad? Probablemente sea la frustración a que nuestro sueño se ve un poquito lejano, probablemente sea alguna deuda que sé que tengo que pagar en un tiempo delimitado y no lo he conseguido pagar. Y todo eso nos va generando más emociones de la que de por sí el buscar trabajo genera. Entonces, está bien sentirse así, es válido, es normal. Todos pasan por ese proceso de una manera diferente, pero todos hasta cierto punto lo pasan. Entonces, lo importante es, sí, me siento cansada, sí, descanso el domingo, pero el lunes vuelvo a arrancar con todos los ánimos que tengo, ¿sí? Y miedo al futuro. Eso es normal también, tener un miedo a algo que no podemos controlar, pero no necesariamente que eso no esté bajo su control es malo, ¿verdad? Muchas cosas dentro del ámbito laboral suceden en el tiempo que deben de suceder y eso es importante. Fíjense que cuando uno va a una entrevista, muchas veces sucede que ya no nos vuelven a contactar. Y aquí me tomo el comentario de la persona que nos dijo que el ghosting era algo que le impactaba emocionalmente. Y también de la persona que nos habló sobre el miedo al rechazo. El rechazo o que nos digan, no, esta plaza la vamos a contratar por otro lugar, vamos a elegir a otro candidato o simplemente ya no les contestan, lo que ustedes logran ver es un iceberg, ¿sí? Yo les puse aquí una imagen de un iceberg y lo que ustedes logran ver es esta puntita, ¿sí? Esta puntita, no sé si se ve mi cursor, pero es la puntita que está fuera del mar. Em, que esa es la parte donde ustedes dicen, veo que no me aceptaron para este trabajo. Pero en el trasfondo de esa decisión hay muchísimas cosas que no dependen de ustedes. Y aquí se las puse, ¿sí? Ustedes logran ver que no fueron contratados. Esa es la única partecita que logramos ver. Pero dentro hay muchas cosas que están sucediendo que no dependen de mi capacidad. Por ejemplo, a veces las empresas inicialmente quieren contratar personal por fuera para una plaza, pero de un momento a otro se acerca alguien que ya está trabajando internamente y le dice, miren, fíjese que yo vi este anuncio, me gustaría participar, y las empresas le dan esa oportunidad, ¿verdad? Y sucede entonces que reclutan a un candidato interno. Pero eso no significa que ustedes no tenían la capacidad. Muchas veces sí la tienen. Y estoy segura, como dije al inicio, que sí, ustedes son muy capaces. Pero dentro de la empresa están pasando otras situaciones
que lamentablemente están fuera de nuestro control. Otro es el tema de la sobrecalificación. Y fíjense que sí sucede. Yo conozco a una persona cercana que le admiro mucho, que pide retroalimentación. Cuando va a un proceso laboral, siempre al finalizar dice, mire, me gustaría que usted me retroalimentara este proceso. Ojo que hay empresas que sí dan la retroalimentación y hay otras empresas que no, ¿verdad? Pero en una ocasión le dijeron, mire, fíjese que usted está sobrecalificado. Nos gustaría darle este trabajo, pero está sobrecalificado. Y él se fue muy triste en esa ocasión, ¿sí? Se fue triste y dijo, yo sí quería este trabajo, sí me veía ahí. Al cabo de, quizá les podría decir 6 meses después, lo llamaron, ellos a él, y le dijeron, mire, tenemos esta plaza en la cual, ahora sí, usted sí está calificado para esta plaza. Y el salario era 3 veces más, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros creemos que no tenemos la capacidad de que nos dicen algo solo por de verdad, para que ya no pregunte, ¿verdad? Pero no, no es así. Dentro hay procesos internos que desconocemos el qué exactamente están buscando, ¿verdad? Presupuestos congelados. Fíjense que en una empresa la parte de ingresos puede llegar a ser muy fluctuante, dependiendo, obviamente, el rubro de cada empresa, pero muchas veces, en algún momento de todo el proceso, el presupuesto se congela y le dicen al jefe, no, ¿sabes qué? No me diste este resultado, entonces ahora te voy a detener tu proceso de reclutamiento. Hasta que tú no volvás a mejorar este resultado, tú no vas a poder reclutar a la persona que tú necesitas. Y nosotros decimos, no, no me eligieron, quizá mi CV, quizá mi personalidad, quizá mi entrevista, y no, lamentablemente no, ¿verdad? Pero obviamente esto a veces no se terceriza o no se externaliza a los candidatos, ¿verdad? Porque muchas veces son bastantes los candidatos que participan en un solo proceso y de hecho lo tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? Cambios organizacionales de igual manera, y esto lo amarro con el tema de la cultura organizacional. Em, Dentro del proceso de búsqueda internamente en la empresa suceden situaciones que ni ellos tienen contempladas que nos pueden afectar, ¿verdad? El timing. El timing, fíjense que cuando las empresas están buscando trabajo, o un candidato, muchas de las empresas buscan ante la necesidad de cubrir una plaza. ¿A qué me refiero con esto? Son pocas las empresas que logran tener bajo control qué personas van a salir, qué personas van a renunciar, qué personas ellos deben despedir. Yo diría que nunca se llega a tener 100% bajo control. Entonces, llega un momento donde de la nada alguien renuncia y entonces deben conseguir a alguien urgentemente, ¿sí? Créanme que yo tengo clientes que a veces me dicen, necesito cubrir esta plaza hoy, ¿verdad? Y uno como reclutador corre y dice, listo, va, te voy a tener candidatos hoy. Entonces, a veces el CV llega minutitos después de que se envió esos candidatos a pruebas, ¿verdad? Y no es que ustedes sean malos, simplemente había una urgencia de trasfondo. Y otro tema es el tema de muchos aplicables y ahí entra un poco el tema de ghosting. Fíjense que hay plazas donde aplican más de 200 personas, ¿sí? Más de 500 personas. Y lamentablemente, aunque uno quisiera contestarles a todos porque se valora mucho el tiempo que están invirtiendo en poder aplicar, esto a veces resulta un poquito difícil por la cantidad de aplicantes que son. Entonces, si en algún momento llega a suceder esto del ghosting, que ya no les contestan, que ustedes están escribiendo, que preguntan retroalimentación, que ya no responden a las llamadas, no, créanme que no es contra ustedes, ¿sí? Quizá es solo la capacidad interna que tienen el Departamento de Recursos Humanos para poder cubrir todo lo que deben de cubrir en su día a día y aparte dar retroalimentación a 200 o 500 aplicantes, ¿sí? Entonces, no es personal, ¿ok? ¿Cuál es el error más grande que puede llegar a pasar al momento de esta búsqueda?
Primero que nada, es convertir el resultado en una identidad. Fíjense que cuando ustedes les dicen, no, en este momento no te vamos a contratar, esto no significa que ustedes no valen como persona, que ustedes no valen como profesionales, que ustedes no pueden aportar más allá de lo que ellos están buscando. Solo significa que en esta oportunidad no se dio. Pero eso no es el final, ¿sí? Esto no es, bueno, no me contrataron, listo, entonces voy a pasar 2 meses sin buscar trabajo porque me siento muy triste. No, es parte del proceso. Cuando uno entra a una competencia, porque esto es como una competencia, uno sabe que hay un ganador, ¿sí? Pero que en ese momento yo no sea la persona contratada, no significa que yo sea malo. Solo significa que es parte del proceso y que al momento de aplicar yo sabía que podía existir un no en el proceso. Ahora quiero que piensen ustedes un momento en un rechazo que todavía les duela a nivel laboral, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se dijeron a ustedes mismos? ¿Qué fue lo que fue realmente objetivo lo que ustedes se dijeron a sí mismos? Y si ustedes le hablarían así a un amigo. Esto quiero que ustedes le tomen ahí pantallazo y se lo queden para ustedes mismos en el momento de que vuelva a existir un no como respuesta o vuelva a existir un ghosting dentro del proceso, ¿sí? Que en ese momento en el que la motivación esté bajando, se pregunten cómo pueden hacer para hablarse objetivamente y hablarse como si le estuvieran hablando a alguien que ustedes quisieran, ¿verdad? Ok. ¿Cómo manejar emocionalmente un rechazo laboral? Es normal sentir frustración y como les digo, todos han pasado por eso de una diferente manera porque cada quien lo vive diferente, pero permítanse sentir esa frustración. Ojo que no deben entonces personalizar esa frustración a que ustedes son los causantes de ese no. Deben analizar objetivamente qué fue lo que pasó. Fíjense que les voy a dar un tip que no va dentro de la capacitación, pero se los dejo ahí dado por si a alguien le funciona. Uno como reclutador ve mucho el tema del CV, ¿sí? Al final, fíjense que siempre dicen que la primera impresión es la que cuenta. Y dentro del proceso laboral, lo primero que cuenta es el CV, porque es lo primero que uno ve, ¿sí? Lamentablemente uno no puede entrevistar a todos, porque muchas veces cuando uno entrevista a las personas se da cuenta de la gran calidad de ser humano que está detrás de ese CV. Pero por tema de tiempo, lo primero que se ve es el CV. Y este CV, fíjense que a veces uno manda el mismo CV para todas las plazas, ¿sí? Uno ve una plaza de asistente, manda el mismo CV. Una plaza de secretaria, manda el mismo CV. Una plaza de ingeniera, manda el mismo CV. Una plaza de... Y todas mandan el mismo, ¿sí? Les voy a dar un tip que espero que les sirva y es personalicen su CV a la plaza a la que están aplicando, ¿ok? No, obviamente no se trata de inventar situaciones, no. Resalten aquello que ustedes saben hacer y que ustedes pueden aportar para la plaza a la que ustedes están aplicando. Y van a ver cómo eso les va a abrir un poquito más las puertas. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que aprendan algo de la situación. Hoy aprendimos el personalizar el CV, ¿verdad? Y que continúen aplicando sin esperar sentirse motivados. La motivación, como les digo, no es lineal, ¿ok? Y asistir a muchas entrevistas, aunque ustedes no lo crean, están aprendiendo algo, ¿sí? Yo estoy segura que si van por su quinta entrevista, están menos nerviosos que la primera. Si van por su décima, están menos nerviosos que la primera. Y ya durante todas las entrevistas que hayan llegado a pasar, sean una, dos, tres, cuatro, o la cantidad que sean, habrán notado que cada entrevista es diferente, ¿sí? Que cada reclutador es diferente, que cada reclutador se abre diferente. Y a ustedes les enseña a tener esa versatilidad de cómo poder abordar esa entrevista. Por eso es que siempre se aprende algo. En el momento en el que estemos teniendo este rechazo y no lo sepamos manejar emocionalmente, hay un método que se llama reset, ¿sí? Reset es resetear, ¿sí? No sé si ustedes a veces tienen una mala su computadora y dicen, resetéenla, ahí va a funcionar, ¿sí? Pasa lo mismo con nosotros. A veces tenemos muchas cosas emocionales reprimidas
que nos pueden llegar a generar una frustración, démosle reset, como si fuera aquella computadora que ya nos está empezando a fallar y le damos reset, así, igualito. Cada letra tiene, pues es un acrónimo, ¿verdad? Entonces, R, recibir la emoción sin reprimirla. E, evaluar objetivamente lo ocurrido. S, separar la identidad de nosotros con el resultado que obtuvimos. E, enfocarnos en el aprendizaje. Y T, tomar acción rápido nuevamente. Si se dan cuenta, es lo mismo que yo les dije de cómo manejar emocionalmente el rechazo, solo que ahora lo estamos viendo en una palabrita que se nos va a quedar guardada en la memoria y entonces ya vamos a saber cómo aplicarla, ¿ok? Importante. La disciplina sostiene procesos que la motivación no puede sostener sola. Qué bonito sería estar motivados todos los días, ¿verdad? Pero hay días que no es así. Entonces, nuestra disciplina debe de ser más grande. En el transcurso de la búsqueda laboral, existen muchas competencias que estamos adquiriendo y no las vemos, ¿sí? Pasan desapercibidas y solo estamos viendo que nuestro proceso de encontrar trabajo está siendo un poco más largo de lo habitual. Pero realmente no, realmente dentro de nosotros estamos aprendiendo a adaptarnos a las circunstancias, estamos aprendiendo a gestionar mejor nuestra inteligencia emocional, estamos aprendiendo a ser más tolerantes a la frustración, estamos aprendiendo a aprender, ¿verdad? Estamos aprendiendo a ser resilientes, a manejar el estrés. Y recuerden, su fuerza emocional también forma parte de su perfil profesional, porque la etapa no termina en encontrar trabajo. Ese solo es el inicio, esa solo es la puerta que se abre. Pero cuando ustedes ya están trabajando, entra un reto diferente, un reto en el que ustedes van a necesitar todas estas competencias que están adquiriendo para poder manejar de otra manera situaciones. Porque dentro de esta jornada laboral también van a tener nos, también van a tener rechazos, también van a tener que ser más tolerantes con procesos largos. Y eso es algo que estamos reforzando, ¿verdad? Desde ya, sin saberlo. Y esta es una gráfica que a mí me interesa mucho que la recordemos también, y es entender cómo la motivación trabaja de diferente manera que la disciplina. La motivación, como les decía, no es lineal y no está todo el tiempo al mismo grado, ¿verdad? Algunos días tenemos muchísima motivación, otros días no tanto. Miren, dentro de la vida de cada uno están pasando situaciones diferentes que pueden llegar a hacer que la motivación se nos suba para arriba o que se nos baje, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la disciplina. Y en la disciplina es parte de las grandes fortalezas del ser humano, el ser disciplinados a pesar de no tener motivación. Y esto, como les digo, aplica a todos los ámbitos de su vida, ¿ok? Porque cuando estén trabajando también van a haber momentos donde la motivación esté baja, pero la disciplina debe ser más fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes deciden qué es lo que va a definir su futuro. Su futuro lo va a definir una motivación fluctuante o lo va a definir una disciplina constante. Eso es algo que deseo que se lleven, ¿ok? Si por el momento espero no tengamos dudas, si hay alguna duda, por favor, nos la coloquen en el chat al finalizar, la resolvemos y si no, estoy totalmente a la orden, ¿verdad? Ahí están los contactos de teléfono y de correo si surge alguna duda durante o después de la capacitación. Vamos a hablar acerca del síndrome del impostor y no sé si lo han escuchado, pero el síndrome del impostor es aquel que a veces sentimos que nos hace sentir incapaces, ¿sí? Dice, sensación constante de no ser suficientemente capaz, incluso teniendo habilidades, estudios o logros reales. Muchas veces el síndrome del impostor nos acompaña y vive al lado de nosotros como si fuera ya parte de nuestra familia. Pero el síndrome del impostor es algo tan fuerte que no debería entrar dentro de nuestro día a día porque nos frena muchos sueños y nos frena muchas metas, nos frena muchas capacidades que tenemos, ¿ok? Yo les aseguro que todas las personas que me están escuchando hoy tienen a más de una persona por fuera que los admira. Estoy segura, segurísima.
Los admira por su inteligencia, los admira por su resiliencia, los admira por su disciplina, los admira por sus estudios, por sus logros. Empecemos también nosotros a admirar aquello que es importante. Empecemos a admirarnos más a nosotros de lo que admiramos a los demás. No por nada malo, sino porque muchas veces el estarnos comparando nos puede apagar. Y estoy segura que al día de hoy ustedes han logrado muchas cosas que llevan dentro de ustedes y que aunque crean que nadie los ve, sí hay personas que los están viendo, que los están aplaudiendo y que los están usando como un ejemplo a seguir. ¿Cómo se ve este síndrome o cómo puedo saber yo si en algún momento he pasado por este síndrome? Si en algún momento ustedes han pensado, ay, me fue bien, pero seguro tuve suerte. Sí, me fue bien en ese examen, pero la verdad fue suerte. Casi que al azar contesté, ¿verdad? O no lo voy a hacer porque no estoy listo. No, es que mejor no lo intento porque hay gente mejor. Ay, no, es que si yo voy a la entrevista van a saber que yo no sé, ¿verdad? No, mejor voy a aprender más y hasta que yo lo sepa en su totalidad, entonces ya voy a aplicar. No, créanme que saben muchísimo y saben muchísimo más de lo que sabían hace un año, ¿verdad? Saben muchísimo más de lo que sabían incluso antes de que empezara el mes, porque la vida es tan bonita que nos permite aprender día a día de algo que muchas veces quizá no somos conscientes que lo estamos aprendiendo. Pero entonces este síndrome tiene muchas maneras de manifestarte que nos suele frenar nuestros procesos. Entonces, que este síndrome ya no forme parte de su día a día laboral, de su día a día en cuanto a salud, en cuanto a estudios, en cuanto a espiritualidad, este síndrome se debe de ir, ¿sí? ¿Alguna vez han pensado alguna de estas frases? Y si sí, está bien que ya hayan pasado por eso, pero a partir de hoy ya no, ¿verdad? Ya no pueden dejar que esta frase se vuelva parte de su identidad, ¿ok? Y entonces entro a otro punto que es el perfeccionismo. El síndrome del impostor muchas veces nos hace sentir que no somos capaces. Y el perfeccionismo también. El perfeccionismo, fíjense que es tan contradictorio porque uno aspira a tener todo perfecto, pero lamentablemente no se puede, ¿sí? No se va a lograr. Entonces, el aspirar al perfeccionismo nos genera cierta frustración, nos genera cierto disgusto, nos genera tristeza, nos genera enojo, porque nos hace pensar, y regreso a unas diapositivas, esto, necesito aprender más antes de aplicar. Y nos frena, ¿sí? Nos frena. El perfeccionismo nos paraliza. Entonces, ¿cómo se puede ver este perfeccionismo en esperar a sentirse 100% listos? Nunca lo van a estar, ¿sí? No, y como les digo, no porque no sean capaces, no, sino porque en el proceso hay cosas que se nos salen de nuestras manos. Pero tírense, ¿sí? Inténtenlo, háganlo, apliquen, porque créanme que están más listos de lo que creen que realmente están. El perfeccionismo también se puede ver en no aplicar por miedo. No pasa nada, ¿sí? O sea, ¿cuál es el miedo si no nos contratan? ¿Qué va a cambiar del día de hoy? ¿Sí? No va a pasar nada. Sobre prepararse sin actuar. Fíjense que muchas veces creemos que la meta son los estudios y yo admiro a las personas que estudian, que les gusta estudiar. Creo que es una herramienta tan vital hoy en día, pero a veces el querer estudiar tanto nos puede llegar a frenar si nos dedicamos solo a estudiar, por ejemplo, en el actuar, ¿verdad? Y van muy acompañados, ¿verdad? La experiencia laboral va muy acompañada a la formación profesional. Entonces, está bien prepararse, eso está excelente, pero que no nos quedemos con esa preparación, ¿sí?
Eso es parte del éxito, sí, pero el éxito también es llegar a actuar. Creo que ahí lo podemos nosotros visualizar mucho. Compararnos constantemente también es parte del perfeccionismo y muchas veces las personas inseguras son también las más capaces, solo que no lo pueden ver. Entonces, si esto es algo que les está resonando, significa que ustedes tienen mucha capacidad para dar y muchas personas que los admiran por esa capacidad. Y entonces, Mercedes, ¿cómo podemos manejar este perfeccionismo? ¿Cómo podemos manejar este síndrome del impostor? Primero, fortaleciendo la seguridad. ¿Y cómo fortalecemos esa seguridad? Bueno, lleven registros de los logros, ¿verdad? No se coloquen metas muy ambiguas, colóquense metas que puedan medir. Yo no sé si ustedes han escuchado este tema de objetivos SMART. Si no, ahí anótenlo y lo ven, pero básicamente es tener objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean, que sean alcanzables, que sean retadores y que tengan un tiempo en específico. Entonces, estos objetivos sí podemos medir si los estamos logrando o no, ¿verdad? ¿Y cómo aplica entonces en el tema laboral? Bueno, mandar mi CV, mandar mínimo 2 CVs al día de lunes a viernes durante el mes de mayo. Y entonces ustedes van chequeando si lo están logrando o no, ¿verdad? Identificar habilidades reales. Como les digo, de por sí ya estamos fortaleciendo tolerancia, estamos fortaleciendo adaptabilidad. ¿Qué otras habilidades ustedes tienen y las pueden destacar? Hablar con evidencia, no con miedo, ¿verdad? Como les digo, hablemos con datos y hechos, ¿verdad? El hecho es que no me contrataron, pero no pasa nada, ¿verdad? El hecho es que estoy buscando trabajo, estoy enviando mis CVs y va a salir la oportunidad en algún momento, ¿sí? Va a salir en el lugar que deba de salir para mí. Aplicar aunque no se sientan perfectos y aprender en el proceso, no antes de empezar, ¿verdad? No querer aprender todo, es como una carrera universitaria, ¿sí? No se aprende de un día a otro. Lleva un proceso, ¿verdad? Lleva muchos años de preparación. Y aún así, les puedo decir que aunque uno se gradúa, no lo sabe todo, ¿verdad? En el proceso va aprendiendo más cosas. Entonces, quiero que piensen en 3 cosas que sí han logrado. Terminar sus estudios, trabajar bajo presión, aprender rápido, ayudar clientes, resolver conflictos, ser autodidacta. Y esas cosas que ustedes sí han logrado, a pesar de los diferentes retos en los que ustedes han estado, esas sí forman parte de su identidad, porque nos muestran qué tan determinantes son para lograr todos estos retos y superarlos, ¿verdad? Tu valor profesional. Fíjense que este ejercicio también quiero que me apoyen ahí tomándole un pantallazo. Y quiero que en algún momento del día, si tienen la oportunidad, créanme que va a ser un regalo para ustedes mismos, ¿sí? Puedan ustedes tomarse un espacio, ¿sí? Tomando un cafecito para quienes les gusta el cafecito, em, que hagan estas preguntas y que completen estas oraciones. Soy bueno en. Y empiecen a enlistar todas las cosas para las que ustedes son buenos. Después se preguntan, las personas suelen reconocerme por. Les empiezan a llenar. Ta, 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 ta. Incluso si tienen a alguien cercano, le pueden preguntar, ¿verdad? Mira, tú, ¿qué es lo que más admiras de mí? Y lo colocan. Una situación difícil que resolví fue, y la colocan. Una habilidad que he desarrollado es, y la colocan. Algo que puedo aportar a una empresa es, y lo colocan. ¿Sí? Cuando tengan esto, primero léanlo. Segundo, créanselo. Y tercero, vívanlo. Y entonces, la próxima vez que lleguen a una entrevista y les digan, preséntese, ya no van a decir, soy Mercedes Monterroso, tengo tantos años, me gradué de esta carrera, no. Van a decir, mucho gusto, yo soy Mercedes Monterroso, yo voy a aportarle a su empresa en esto porque yo tengo esta y esta habilidad. Y estoy segura que si en algún momento sucede alguna situación que resolver, yo tengo estas y estas habilidades que pueden aportarle. Y ahí está el cambio, ¿sí? Me tienen que prometer que lo van a realizar.
Y como tercer punto, espero, miren que es bastante contenido, entonces ahí tomemos ahí un respiro para continuar con el tercer módulo. El tercer módulo habla de la constancia en procesos largos. Dice, lo más agotador no siempre es el rechazo, es la incertidumbre. Y sí, ¿verdad? Uno quisiera tener respuestas rápidas, pero lamentablemente algunos procesos demoran más de lo que uno quisiese. Lo que pasa emocionalmente en los procesos largos es que existen muchas emociones, como les digo, es una montaña rusa, ¿verdad? Empezamos entusiastas, después tenemos esperanza, revisamos nuestros correos, revisamos nuestros mensajes, estamos pendientes del teléfono y llega un momento en el que esa esperanza se convierte en ansiedad. Y esa ansiedad uno no la logra sostener a lo largo de mucho tiempo, entonces se visualiza como cansancio, ¿verdad? Después de sentirse cansados, uno se frustra y dice, ya no, ya no, ya. Y tira todo y después de un tiempo entra la duda de decir, ¿habré fallado por mí? Y empieza ese síndrome de impostor a jugar en contra de nosotros, ¿verdad? Y por último, la apatía de querer ya simplemente no seguir y no es bueno llegar a este punto, ¿sí? Creo que parte del proceso importante es reconocer qué emoción es la que siento, etiquetarla como una emoción y detenerla, ¿ok? Eso sí está en nuestro control. No está en nuestro control lo que demora el proceso, pero sí está en nuestro control qué actitud vamos a poner ante ese proceso. Y aunque es difícil, porque no estoy diciendo que es fácil, aunque sea difícil, regresemos a ese entusiasmo o bien que nuestra disciplina nos haga seguir a pesar de tener esta montaña rusa de emociones. Algunos errores comunes durante búsquedas largas. Primero es dejar de aplicar, ¿verdad? A veces uno no es constante, sino aplica mucho un día, después otro día ya no, después otro día sí, y dejar de aplicar o esa falta de constancia muchas veces nos aleja a la meta, ¿verdad? Revisar obsesivamente el correo, los mensajes, las llamadas, más que aportar, creo que hacen crecer la ansiedad. Entonces, sí es bueno estar atentos porque a veces uno desea contactar a un candidato y a veces el candidato, créanme que también nos gostea. Entonces, es importante también revisar estos medios de comunicación, pero que no sean parte de cada segundo, ¿verdad? Que sean parte del día, sí, pero que no sean parte de algo que nos genere cierta emoción negativa. Depender emocionalmente de una vacante, sí, hay empresas que son lindísimas, sí, hay lugares donde a todos nos gustaría trabajar, pero dentro del el mundo es tan grande y para no ir tan lejos, Guatemala es tan grande, Guatemala tiene tantas oportunidades en las que hay una que está esperando por ustedes, ¿ok? Y aislarse. Creo que al contrario, uno debe de aprender mucho de los procesos. Fíjense que aquí me voy a tomar otro tiempecito, como un gran paréntesis, para comentarles que de verdad hay situaciones que se salen de las manos del candidato, ¿ok? Les voy a contar una anécdota súper breve. Tengo una amiga que ya estaba buscando trabajo, ¿sí? Y dentro del trabajo, obviamente eso fue hace como 3 4 años, le dijeron, fíjate que no te podemos contratar porque la persona encargada de contratar contrata solo ciertos signos zodiacales. Eso no tiene nada que ver con la capacidad de mi amiga, no tiene nada que ver con la capacidad de ustedes, pero son cosas que se nos salen de nuestro control, ¿verdad? No están bien, el proceso no está bien ejecutado, pero lamentablemente no lo podemos controlar. Entonces, eso es un ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, tenemos hace poco sucedió que teníamos un cliente que nos pidió una plaza y nos dice, Mercedes, necesito esta plaza, listo, aquí está, se la mandé a la semana, pero lamentablemente tuvo un viaje de emergencia, ¿verdad? Y se tuvo que ir de viaje como 3 semanas, más o menos. Y cuando regresó, ya las candidatas, pues gracias a Dios ya tenían un empleo, pero durante esas 3 semanas
puede que dentro de ellas hubiera habido un pensamiento de, ya no me llamaron, ¿qué habrá pasado con esta entrevista? Obviamente, pues nosotros les damos un seguimiento, pero hay muchos casos así, ¿verdad? Donde sale un viaje de emergencia, sale algún problema personal, sale un tema de presupuesto. Entonces, si nosotros dejamos que esto nos afecte y digamos, no, entonces voy a dejar de aplicar, ahí es donde estamos perdiendo esa oportunidad, ¿verdad? Ay, permítanme, me adelanté una diapositiva. Una estrategia para poder sostenerse emocionalmente durante este proceso, primero es establecer una rutina, ¿verdad? El decir, ok, voy a buscar trabajo todas las mañanas, ¿sí? De 8 de la mañana a 11, por ejemplo, ¿verdad? Establecer metas diarias. Hoy voy a mandar mínimo 5 CVs y 2 CVs. Ustedes sabrán, cada quien sabe específicamente cada una de sus metas, su tiempo, su disponibilidad. Entonces, eso sí es personalizado a cada uno, ¿verdad? Como veíamos, no depender de una sola oportunidad, tomar descansos estratégicos y separar valor personal de los resultados, ¿verdad? La búsqueda laboral también requiere salud emocional, entonces también duerman, también aliméntense bien, también creen sus pausas, también generen ese apoyo social y también manejen el estrés de una manera adecuada para que no se desgasten a sí mismos, ¿ok? Hay una mentalidad que a veces puede estarnos jugando en nuestra contra y esto va muy de la mano con el síndrome de impostor, ¿verdad? Cuando esta mentalidad está apareciendo de no soy suficiente, fallé, no puedo, nunca me llaman, necesito sentirme seguro para avanzar, cambiémosla, ¿sí? En vez de no soy suficiente, pensemos me estoy desarrollando. En vez de fallé, pensemos aprendí. En vez de no puedo, aún no lo logro, pero lo voy a lograr. Cuando lo logre, voy a ser la mejor o el mejor en realizarlo. Nunca me llaman. Bueno, cambiémoslo a, ajustemos la estrategia. Lo que les decía de los CVs, de personalizarlos, ¿verdad? Lo que incluso con el tema de los horarios, que lo vemos aquí en establecer rutinas. Fíjense que hay horarios también como muy buenos para enviar CVs, ¿verdad? Yo generalmente, personalmente, me gusta mucho reclutar por las mañanas. Y muchos CVs me han llegado a veces a las 11 de la noche, ¿sí? A las 12 de la noche. Entonces, a veces uno llega de su jornada laboral, en algunas ocasiones, en algunas empresas, ya sea que el teléfono corporativo se los llevan a casa o que el teléfono personal también es corporativo, y el que lleguen mensajes a medianoche, a las 11 de la noche, a la 1, 2 de la mañana, lo que hace es que se queden hasta bajito los mensajes, ¿verdad? Y al día siguiente, los que envían a las 7, los que envían a las 8, va a ser probablemente lo primero que abran los reclutadores. Entonces, juguemos un poquito también con los horarios al momento de establecer esas rutinas y créanme que eso también hace una diferencia, ¿ok? Ya casi finalizando, quiero que veamos qué cosas sí están dentro de nuestro control en esta búsqueda laboral y qué cosas no. Las cosas que no podemos controlar son las decisiones de los reclutadores, la cantidad de personas que aplican y los tiempos de respuesta, ¿verdad? No los podemos controlar y si están fuera de nuestro círculo de influencia, entonces no dejemos que nos afecten tanto, ¿ok? ¿Y qué cosas sí podemos controlar y sí pueden jugar a nuestro favor? Nuestra preparación. Preparémonos más. Aprovechemos este tiempo de búsqueda laboral para prepararnos, ¿verdad? Para que cuando termine nuestro día, digamos, estoy satisfecho porque hoy apliqué a trabajos, asistí a entrevistas y todavía logré tomar un curso de Excel. Todavía logré practicar mi inglés. Todavía logré preparar, prepararme para mi próxima entrevista, ¿sí? Esa preparación que ustedes aprovechen en estos días va a jugar a su favor al día siguiente, ¿ok? Su actitud, eso sí lo pueden controlar. Cuesta un poquito, pero lo pueden controlar. Su constancia, ¿verdad? Es parte de la disciplina. Su presentación,
créanme que el tema de la presentación hoy en día en entornos virtuales es bien importante, ¿verdad? Muchas veces cuando son entrevistas virtuales, se puede llegar a descuidar un poco esta parte de la presentación, ¿verdad? Em, y no lo digo como, o sea, lo digo como una oportunidad a que aprovechemos este entorno virtual para presentarle a la empresa que nosotros, independientemente del lugar donde estemos, vamos a dar lo mejor, tanto por fuera como por dentro, ¿ok? E incluso el lugar donde vamos a recibir la entrevista, créanme que también influye. Y no me refiero a lo estético, me refiero al prepararse con anticipación. Les voy a contar una breve anécdota también. A mí me encantan las anécdotas. Yo una vez, hice una entrevista virtual, eso fue ya hace mucho tiempo, fue hace como unos 4 años, 5 años, y empezaba yo, empecé yo a buscar esta plaza en específico, y cuando yo empecé a entrevistar a la persona, yo la veía como extraña, ¿verdad? Y decía, ¿qué le pasa? Que está como torcida la cámara, y en una de esas me di cuenta que el señor estaba acostado en su cama, estaba acostado tomando la entrevista, ¿verdad? Y yo le dije, disculpe, usted está acostado. Ay, sí, discúlpeme. Se paró, dijo, aquí está mejor. Y yo, sí, sí, ahora sí está mejor, ¿verdad? ¿A qué voy con todo esto? A que se hubiera podido prevenir, ¿verdad? Hubiera podido el señor prepararse un poquito antes eh, y colocarse como se colocó después, pero sin haberse acostado antes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La presentación también influye dentro de lo que nosotros como reclutadores podemos llegar a ver, ¿verdad? El aprendizaje que obtengamos y la gestión emocional, eso sí lo pueden controlar, ¿verdad? Y ahora sí, cierro con esta frase que dice, las personas seguras también sienten miedo. La diferencia es que actúan incluso con el miedo, ¿ok? Entonces, ¿a qué le vamos a colocar nosotros atención hoy? ¿A nuestro miedo o a nuestras metas, a nuestros sueños, a nuestro deseo de superarnos? Fíjense que todos detrás de ese trabajo que estamos buscando hay algo del por qué queremos trabajar, ¿sí? Ya sea comprar algo para nuestra mamá, para nuestro papá, para nosotros, apoyar en la casa, crecer en nuestros estudios. Entonces, ese deseo de lograr alcanzarlo debe ser el que domine dentro de su gestión emocional, ¿ok? Entonces, ahora sí, pues cierro este espacio de capacitación con la siguiente pregunta y es, ¿qué te llevas hoy de esta capacitación? Agradezco mucho ahí si nos apoyan colocándolo en los comentarios y gracias Abigail, no sé si tú me apoyas leyéndolos, espero escucharte. ¿Me dices, me escuchas? No te escucho. Ay, lo siento tanto. Em, ¿Me los mandas si te parece bien? Sí, súper. Miren que mil disculpas a todos. Algo debía haber apachado aquí que se me movió. Me dices cuando ya tengas el... Con... Vamos a dar unos segunditos más para que respondan a la pregunta que hizo nuestra querida conferencista el día de hoy, que dice, ¿qué te llevas hoy de esta capacitación? Prácticos da para evitar discriminar por edad y Ok, valorar mejor a candidatos de 35 años o más? lamentablemente no escucho a Abigail, pero si la pregunta es, ok, listo, sí es esa pregunta.
¿Qué consejos prácticos doy para evitar discriminar por edad y valorar mejor a candidatos de 35 años o más? Fíjense que lamentablemente esto es algo que no está dentro del control de nosotros como candidatos. Es decir, yo si quiero aplicar a una empresa no puedo controlar la flexibilidad de años que están buscando, pero sí les puedo asegurar que muchas empresas sí buscan personas mayores, ¿verdad? Porque créanme que las personas mayores de 35 años, mayores a 40 años, a 50 años, independientemente de la edad, suelen tener más experiencia, ¿verdad? No, y no discrimino a las personas jóvenes, ¿verdad? Solo hablo de la diferente situación en la que cada empresa está. ¿A qué me refiero? Hay empresas que me dicen, Mercedes, yo necesito a alguien joven porque quiero moldearlo, ¿verdad? Entonces ya sé que esa empresa la necesidad que tiene es de alguien que desean moldear por una o por otra situación. Y a veces, por el contrario, no, yo quiero a alguien con experiencia porque necesito que venga a aportar a esta empresa algo que haya aprendido de otros lados, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros no podemos medir qué parámetros está usando la empresa, lo que sí podemos medir es cómo nosotros aprovechamos esa ventaja que tenemos, ya sea el ser moldeables, ya sea el estar recién graduados, ya sea la edad que tengamos, la experiencia que tengamos, cómo podemos aprovecharla a nuestro favor en el momento que argumentemos el por qué nos deben de contratar, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave, en cómo nosotros argumentamos que nosotros le podemos ofrecer a la persona, a la empresa, según la situación en la que nosotros estemos. Gracias. Ahorita vamos con la siguiente. Dice, ¿puede afectar el lugar de la empresa? Dice, he tenido oportunidad, pero los mismos quedan lejos. Analizo incluso esa circunstancia y llego a declinar. Últimamente el tráfico está saturado. Gracias. Sí afecta muchas veces este tema del tráfico, ¿verdad? Y caemos nuevamente al tema que no es culpa del candidato, ¿verdad? En algunas situaciones sucede que quizá la experiencia previa del área de recursos humanos o de los gerentes ha sido que los trabajadores que viven muy lejos llegan tarde, ¿verdad? Y como dicen ustedes, hoy en día el tráfico de Guatemala es un poquito incomprensible. Entonces, en algunos momentos puede llegar a afectar, eh, pero creo que ahí regresamos al tema del argumento, cómo yo voy a argumentar el hecho de la puntualidad. Y si les dan acceso a la entrevista, o sea, si ustedes logran llegar a la entrevista, es la oportunidad perfecta para demostrar que a pesar de que vivan lejos, pueden llegar temprano, ¿verdad? Incluso parte de los argumentos que pueden utilizar es, fíjense que sí, efectivamente vivo fuera del sector, pero yo he trabajado en el sector donde ustedes laboran, ¿verdad? Y jamás he tenido llegadas tarde, incluso tengo mis referencias laborales donde está todo en orden. Y esa seguridad creo que es algo que se valora muchísimo, ¿verdad? Y créanme que si bien es cierto que puede ser un parte de que puede influenciar la respuesta final, llega a ser más determinante el argumento que ustedes dan al momento de la entrevista. Quizá otra recomendación en el CV que ustedes envíen no sean tan explícitos en la dirección, ¿verdad? No coloquen así explícitamente el número de casa. Pueden colocar ciudad, ¿verdad? Y entonces por lo menos se dan la oportunidad a que si alguien se siente intrigado por su CV, los van a llamar para preguntarles. Y ahí es donde ustedes deben aprovechar a decir, ah, sí, fíjese que vivo en este lugar, pero no se preocupe, yo llego a donde esté el trabajo, ¿verdad? Y eso aporta mucho. Gracias, Abigail. Dice, ¿alguna bolsa de empleo que recomiendes utilizar? Súper, ¿alguna bolsa de empleo? Fíjense que personalmente, que llevo ya varios años en el sector, mi bolsa de empleo favorita, y de verdad no lo digo por que estoy dando aquí la capacitación, pero es Empleo SUSAC. Hay muchas oportunidades e incluso en las ferias de empleo que realizan, yo los invito a participar si no han participado,
porque créanme, como reclutadores guardamos mucho los CVs y sí los volvemos a llamar incluso mucho tiempo después, ¿verdad? Yo he contratado a muchísimas personas por medio de Empleos USAC y sí se las recomiendo. La verdad es que sí, si no la han utilizado, los invito a que la empiecen a utilizar. Dice, ¿por qué los reclutadores ven mucho la zona de residencia? Muchas veces las personas que vivimos lejos somos los más responsables, madrugamos más que los que viven a 10 metros. Gracias Abigail. Miren, la verdad yo creo que es por tema de experiencias previas, ¿verdad? Quizá en algún momento, como les decía, contrataron a alguien que vivía lejos, eso hasta cierto punto pudo llegar a afectar algún proceso dentro de la empresa. Entonces, por tema de facilidad, quizá es por eso que lo consideran mucho. Otro tema también muchas veces es el tema del presupuesto. Y les soy bien honesta, o sea, yo sí he escuchado bastantes clientes que me dicen, Mercedes, mejor si me buscas a alguien cerca, porque lamentable en este momento yo no puedo ofrecerle más salario, ¿verdad? Entonces, la persona va, si vive muy lejos, va a invertir mucho en gasolina, va a invertir mucho en pasajes, y entonces la calidad de salario que va a recibir finalmente no va a ser tan alta, ¿verdad? Ese puede ser otro factor. Y otro factor es que hay ciertas posiciones o ciertas empresas o ciertas temporadas donde es probable que se trabaje hasta tarde. Entonces, creo que también, créanme que los reclutadores se ponen en el lugar de la persona y dicen, ay, después de las 7, después de las 8, aquí ya no hay transporte, ¿verdad? Entonces, sí, la persona puede ser muy responsable, pero también se valora mucho el cuidar al personal como persona, ¿verdad? Como de manera integral más que lo que se puede ofrecer, ¿verdad? ¿Me escuchas ahora, Mercedes? No. Ah, bueno. Dicen las... Ya. Dice, ¿me escuchas ahora, Mercedes? No. Ok. Entonces, las bolsas de empleo es solo para puestos con estudios en diversificado. ¿Hay alguna bolsa para empleos gerenciales? Ok. Fíjense que sí, hay muchos de los puestos gerenciales, fíjense que puede ser también, bueno, empleos USAC sí es para tema de estudio diversificado, personas que estén estudiando, plazas gerenciales. LinkedIn también, para quienes estén en plazas gerenciales, también es una buena herramienta, ¿verdad? Esas creería yo que pueden funcionar. Yo utilizo también un mejor empleo. Personalmente les podría decir que esas podrían ser las que más se utilizan para este tipo de puestos. Bueno, no sé si tienen alguna otra una pregunta que hacerle a la maestra Monterroso para aprovechar el tiempo que ella nos está brindando en estos momentos. Vamos a dar unos segunditos para ver si algún otro participante tenga alguna duda. Mientras nos llega alguna otra duda, pues vemos lo positivo que nos deja esta conferencia, ¿verdad? Del hacer a un lado el miedo y autoevaluarnos, ¿verdad? Ver qué capacidades son las que tenemos, explotarlas, trabajar en ellas para poder llegar a las entrevistas con todo ese autoconocimiento y poderlo demostrar durante las entrevistas, durante todo el proceso, ¿verdad? Y como bien nos decía nuestra invitada del día de hoy, es que cuando sintamos veamos ese no, no es por nosotros, sino que hay muchos factores, como explicaba, que llevan probablemente a que no logremos pasar los procesos, pero no es porque seamos incapaces, sino que
hay, como mencionaba ella, ¿verdad? Que es porque muchas veces hay cambios en las gerencias, ya no hay presupuesto para las plazas, algún candidato interno pues llega a ver la plaza, se hace todos los procesos y ven que esta persona también tiene capacidad, entonces toman a la persona que ya está dentro de la empresa. Entonces, es mucho de autoconocimiento, ¿verdad? De saber bien cuáles son nuestras capacidades y explotarlas. Ahora tenemos otra, dice, soy recién egresada de Ingeniería Industrial de la USAC y me interesa mucho trabajar en el área de recursos humanos y reclutamiento. ¿Algún consejo para aplicar a vacantes? Súper, gracias. Te comento que yo también soy ingeniera industrial y también egresada de la USAC con mucho orgullo. Realmente considero clave el que puedas personalizar tu CV a habilidades de recursos humanos, ¿verdad? Como te digo, finalmente si llegas a tomar algún curso de recursos humanos que te pueda aportar, colócalo. Si tienes alguna experiencia destaca aquello en lo que se relacione un poco al tema de recursos humanos, porque, si bien es cierto que en la carrera sí vemos los recursos humanos y sí es parte de nuestro día a día, quizá exista un poquito el mito de que ingeniería son procesos, ¿verdad? Totalmente, y no, realmente ingeniería industrial es más amplio que eso. Entonces, yo te diría que te fueras por esa vía de personalizar tu CV incluso investiga un poco, puedes escuchar, algunos videos, ¿verdad? Que te ayuden a empaparte un poco más de todo lo que se vive en el recurso humano y aprovecha eso en la entrevista para poder destacar. Gracias. Bueno, damos por finalizada el momento de preguntas y respuestas. Entonces, agradecemos a la ingeniera, maestra Mercedes Monterroso por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia profesional en esta valiosa conferencia. Sin duda, los temas abordados el día de hoy representan herramientas importantes para el crecimiento académico, profesional y personal de nuestra comunidad universitaria y público en general. Le recordamos que para obtener su constancia de participación deben registrarse en el enlace fijado en los comentarios, por favor. Asimismo, también les invitamos a toda nuestra comunidad sancarlista a registrarse en nuestra plataforma empleo.usac.edu.gt, donde podrán encontrar oportunidades laborales y actividades formativas para continuar su fortalecimiento de su perfil profesional. A continuación, vamos a proceder a la lectura del diploma de agradecimiento para nuestra conferencista, que dice así. Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Empleo USAC, otorgan el presente diploma a la maestra Mercedes Monterroso por su valioso aporte como disertante en la conferencia virtual Mentalidad y Gestión Emocional en la Búsqueda Laboral, evento realizado el día 21 de mayo del año 2026 con una duración de 1 hora. Este diploma pues se aplica en el programa de empleo USAC de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es de enseñar a todos y cuenta con la firma de nuestro rector y de nuestra coordinadora, la maestra María del Rosario Espinosa. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y muchas gracias también a la plataforma de empleo de SUSAC. Creo que hoy en día estas oportunidades de poder formarnos desde cualquier lugar en el que estemos son tan importantes y los felicito a todos los que se conectaron a esta capacitación o se han conectado a algunas otras porque el querer ser autodidacta, el querer aprender, el querer sobresalir es una habilidad que destaca hoy en día en cada uno de ustedes. Espero que se hayan llevado un poquito de esta capacitación hoy, que la puedan aplicar en su día a día. Estoy completamente a la orden y muchísimas gracias Abigail, Guadalupe y principalmente a la Universidad de San Carlos por este espacio que nos brindan y que principalmente brindan con tanto entusiasmo y con tanto esmero
a todas aquellas personas que son parte de Empleos USAC, que están en búsqueda laboral. Y de verdad que qué bonita iniciativa y qué bonito ser parte de esto. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y por su atención. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en las próximas conferencias de Empleo USAC y pues a poner en práctica todos los conocimientos que adquirimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.